Si alguna vez pensaron que El arte de la guerra es solo un libro de historia antigua, piénsenlo de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los tratados más importantes jamás escritos, pero no como una lección aburrida, sino como lo que es, una guía increíblemente actual y práctica sobre estrategia, conflicto y, sobre todo, cómo ganar. Olvídense de las cargas heroicas. Para Sun Tzu, la guerra es casi una ciencia, algo que se puede calcular y dominar. Y miren, justo aquí, de entrada, Sun Tzu nos lanza una idea que lo cambia todo. La mejor victoria, la victoria de verdad, no es la que se gana con sangre y fuego. No, es la que se consigue antes de que la batalla siquiera empiece. Es una victoria de la mente, de la estrategia pura. Y esta filosofía, bueno, pone de cabeza las reglas del juego. A ver, profundicemos en este primer gran pilar. Para Sun Tzu, la guerra es un asunto demasiado serio para el Estado. Es literalmente una cuestión de vida o muerte. Por eso, el objetivo principal siempre es conseguir lo que se quiere con el menor costo y la menor destrucción posible. El combate es siempre el último recurso, nunca el primero. Aquí es donde se pone interesante, porque redefine lo que significa ganar. Piénsenlo, si para ganar tienes que destruir una ciudad o aniquilar un ejército, has perdido recursos valiosísimos que podrías haber usado. Una victoria pírrica, donde lo que gastas es más de lo que ganas, pues, para Sun Tzu, eso no es una victoria. El verdadero maestro somete al enemigo y se queda con sus recursos intactos. Y esta jerarquía lo ilustra de una manera brillante. Fíjense bien en el orden. El ataque físico contra ejércitos y peor aún contra ciudades amuralladas es la peor opción, la menos deseable. ¿Por qué? Pues porque es caro, es lento y es destructivo. La jugada maestra es desarmar el plan de tu adversario, dejarlo solo, sin aliados. Si logras eso, es muy probable que el enemigo se rinda sin pelear. Y el punto crucial aquí es la velocidad. Una guerra que se alarga y se alarga agota el tesoro, destruye la moral de las tropas y empobrece a la gente. El objetivo tiene que ser siempre una victoria rápida, contundente y decisiva. Si el conflicto se prolonga, ya es un fracaso estratégico. Muy bien, pasemos a cómo se construye esa victoria. Para Sun Tzu, el éxito no tiene nada que ver con la suerte o el heroísmo. Para nada. Se trata de cálculo frío racional. Y todo buen cálculo empieza con una cosa: la información. Esta es, quizá, la frase más famosa de todo el libro. Y es que es la base de todo. Ser invencible no viene de tener más soldados o mejores armas, sino de tener un conocimiento superior. Si entiendes tus propias fortalezas y debilidades, y también las de tu oponente, puedes elegir cuándo, cómo y si es que acaso vale la pena luchar. Sun Tzu nos da una especie de checklist, 5 factores que siempre hay que analizar. Antes de mover un solo soldado, un general debe evaluar. Primero, la moral, la unidad de su gente y de su ejército. Segundo, el clima y el momento oportuno. Tercero, las ventajas y desventajas del terreno. Cuarto, la calidad de su propio liderazgo y el del enemigo. Y por último, la logística, la organización. La victoria se decide en el templo, dice él, mucho antes de la batalla, con este análisis. Esta comparación es súper reveladora, mientras que el pensamiento occidental como el de Clausewitz se enfoca mucho en la fuerza bruta, en la destrucción del ejército enemigo como el gran objetivo. Sun Tzu apunta a algo mucho más sutil. Para él, el verdadero centro de gravedad es la mente del comandante rival. No busques destruir su ejército, busca destruir su plan, su voluntad de luchar. Si logras eso, el ejército se cae solo. Ok, entonces ya tenemos el conocimiento como base. Ahora, ¿cuál es la principal herramienta para actuar? Pues aquí es donde la estrategia de Sun Tzu se convierte en una danza de percepciones, en un juego de apariencias, el engaño. Así de simple, así de directo y así de total. Cada acción militar debe estar envuelta en misterio. El objetivo es manipular lo que el enemigo cree que está pasando para que cometa errores. Esos errores son las oportunidades para la victoria. Y aquí vemos cómo se hace. ¿Eres fuerte? Finge ser débil para que tu enemigo se confíe. ¿Estás a punto de atacar? Actúa como si no fueras a hacer nada. La idea es crear distracciones, dividir sus fuerzas, atraerlo a trampas. Cada movimiento es una finta. Todo está diseñado para confundir y llevar al adversario justo a donde quieres. Bien,
Ya tenemos el conocimiento, ya dominamos el engaño. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en el campo de batalla? Pues la clave es la adaptabilidad. Se trata de explotar las vulnerabilidades del otro. Sun Tzu usa una metáfora increíble. El ejército debe ser como el agua. Piénsenlo, el agua no tiene una forma fija, se adapta al recipiente que la contiene, fluye lejos de los puntos altos, que son la fuerza, y se acumula en los bajos, la debilidad. Asimismo, un ejército debe evitar chocar con la fuerza del enemigo y, en cambio, golpear sus puntos débiles, manteniendo siempre sus propias intenciones ocultas, impredecibles. Y esto resume perfectamente el resultado de no tener forma. Si el enemigo no sabe por dónde vas a atacar, tiene que defenderse por todas partes. Y al hacer eso, debilita sus fuerzas en todos los puntos. Lo dejas en una especie de parálisis estratégica, sin saber qué hacer. Y finalmente, llegamos al elemento que une todo lo demás, porque ninguna estrategia, ningún engaño, ningún ataque sorpresa es posible sin una cosa fundamental: información precisa y a tiempo. Lo que Sun Tzu llama preconocimiento. Sun Tzu aquí es increíblemente pragmático. Olvídense de la adivinación o de especular en el aire. No, el conocimiento real sobre el enemigo viene de fuentes humanas, viene de los espías. La inteligencia no es un lujo, es la base de cada decisión que se toma. Y no habla de un simple espionaje, ¿eh? Miren la sofisticación de esta red. Sun Tzu describe todo un sistema de inteligencia, desde usar a la gente local que conoce el terreno, hasta los espías reversibles, que son agentes enemigos a los que les das la vuelta. Es un recordatorio de que la guerra de información es tan antigua como la guerra misma. El punto final es clarísimo. Sin buena inteligencia, un ejército es ciego y sordo. No se puede mover, no puede planificar, no puede engañar, y al final no puede ganar. Los espías son, sin duda, la inversión más importante en cualquier conflicto. Al final del día, lo que nos queda de El arte de la guerra es esta idea tan poderosa. El conflicto, en su nivel más alto, no se trata de quién tiene el ejército más grande o las armas más destructivas. Se trata de quién entiende mejor la psicología, la dinámica del poder y el arte de la manipulación. Es una danza de intelectos. Y esa es la pregunta que Sun Tzu nos deja, resonando a través de los siglos. La victoria no se forja en el calor de la batalla, sino en el silencio de la planificación, en la astucia del engaño y en la profundidad del conocimiento. La verdadera lucha ocurre aquí, en la mente, mucho antes de que se mueva la primera pieza.